¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pues platicaremos sobre temas de transparencia, ética pública, corrupción y, por supuesto, no puede quedar fuera protección de datos personales en el ámbito judicial. Y para hablar de ello tenemos a tres auténticos expertos que nos visitan en nuestro país y que han abierto un espacio en su agenda para acompañarnos en este espacio. A mi lado derecho nos acompaña la licenciada Verónica Alarcón Sevilla. Ella es abogada litigante y directora jurídica del despacho eprivacidad.es en España. A mi izquierda nos acompaña el licenciado Iñaki Vicuña, quien es director del Centro de Documentación Judicial del Consejo del Poder Judicial en España. Y a mi izquierda también nos acompaña el doctor Carlos Gregorio, quien es investigador del Instituto de Investigación para la Justicia de Argentina. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa y les agradezco muchísimo que nos hayan abierto este espacio en su agenda para acompañarnos en el marco de este seminario de ética judicial, combate a la corrupción y transparencia. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo, pues porque se imaginarán que el tema nos da para muchos, son muchos temas conectados, iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta que creo que es obligada es entender qué es esto de transparentar la información. ¿Realmente los sistemas democráticos o a los sistemas democráticos les ayuda una administración pública, un poder judicial que transparente la información? Bueno, tampoco nosotros en México vamos a dar lecciones de transparencia cuando aquí lleva muchos años, ¿no? Y en España la ley es reciente, ¿no? Pero sí, como idea global la compartimos, yo creo que al 100%. Transparentar cómo se aplica justicia y transparentar cómo se genera toda la institución que está a cargo de elaborar justicia con gastos, tiene esa doble vertiente. Entonces, por una parte está explicar a los ciudadanos cómo se dan las sentencias en cada país, ¿no? Información sobre las sentencias, información de cómo se aplica justicia, que dé seguridad jurídica a los ciudadanos, y por otro lado los gastos, las inversiones, la rendición de cuentas de todo ese aparato judicial, ¿no? Y por supuesto, si algo es fundamental dentro de la sociedad es la aplicación de la justicia. Estamos en sociedades democráticas y no cualquier ciudadano tiene que tener esa seguridad de hacia dónde va la justicia, cómo se va a aplicar, y después también que eso se haga de manera eficaz y con eficiencia. Uno de los temas que también llama muchísimo la atención con estos temas de transparencia es que se conecta con un derecho fundamental que se ha puesto muy de moda en todo el mundo, ¿no? Que es el derecho de acceso a la información. Y algunos plantean posiciones avasalladoras, ¿no? Toda la información es pública, y esto como que también hay que matizarlo, porque hay determinado tipo de información que tampoco es pública, ¿no? ¿Qué es este derecho de acceso a la información? Bien, igual que Iñaki, yo no voy a hablar de mi país, que ni siquiera tiene ley de transparencia, ¿no? Así que me gustaría más tomar el punto de México, ¿no? En México creo que ha sido revolucionario en la región al implantar un derecho de acceso a la información por el cual todo ciudadano puede solicitar información de los órganos públicos. Eso es clave, pero creo que México, que ha llevado la delantera en América Latina, también está llevando la delantera en el segundo paso. En la reciente reforma del Sexto Constitucional ya se habla más de libertad de información que de derecho de acceso, y eso es precisamente el segundo paso evolutivo de este proceso por el cual el ciudadano recupera sus poderes, su soberanía, incluso reduciendo incluso la representación política, para poder tener una injerencia directa en cómo se ejerce el poder. Claro. Yo diría que el centro de la transparencia es ese derecho que le cabe al ciudadano de cuestionar, de fiscalizar, de escudriñar cómo se está ejerciendo el poder. Como decía Iñaki recién, acceder al texto de las sentencias es saber cómo se está impartiendo justicia, claro. Y ese es el ejercicio del poder público que hacen los jueces por excelencia. Claro. Entonces esa es la clave, y tú lo dijiste también en un momento, es un ejercicio democrático, es decir, no es solo acceder a la información, es una
plenitud, un regreso al ciudadano de sus capacidades de derechos políticos. Yo veo a la transparencia como un derecho político, es decir, veo a la transparencia como el ejercicio sin mediación de representantes de los derechos políticos. Claro, pero no toda la información es pública. Hay una información, porque a veces nos confundimos, y yo creo que en el imaginario colectivo de repente tenemos esta idea de hay un principio de máxima publicidad de los órganos del Estado, hay una obligación de transparentar, beneficia el sistema democrático, pero cuidado, no toda la información es pública. Y una de esa información que no es pública, creo que está en el tema de los datos personales, de la privacidad. Eso no es público. Efectivamente, yo creo que ese acceso a la información en ningún caso puede menoscabar nuestros derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos. Y también porque en ocasiones, para que tengamos transparencia o para poder acceder a esa información y poder examinar la documentación, tampoco es necesario que aparezcan los datos personales de una persona o aspectos que puedan afectar a su vida privada. Por tanto, se podría permitir ese acceso a la información disociando, anonimizando esos datos. Y también considero que la transparencia ayuda a reducir esa percepción de la corrupción que también tienen los ciudadanos o los habitantes de un Estado. También ayuda. Y es que el tema de la corrupción se vuelve un tema medular en estos temas, ¿no? Yo creo que haría un poquito un tema a las excepciones para entrar también en el tema de corrupción. Es decir, no es que el gobierno tenga una carta blanca para hacer cuanto quiera y tomar las decisiones que quiera. Es decir, esas excepciones, como dijo excelentemente Verónica, nos protegen a los ciudadanos de nuestra invasión de los datos personales, pero también hay otros temas que están exceptuados del acceso, y el paradigma más interesante es la seguridad pública o las negociaciones con gobiernos extranjeros, y no quiere decir que el ciudadano no tenga ese poder de escrutinio de la seguridad pública, simplemente creo que en ese caso se ejerce a través de los representantes. Creo que senadores y diputados son los que deben ejercer por nosotros ese derecho de control y de escrutinio público. Claro. Tú decías que la seguridad y la corrupción son elementos importantes porque al margen de toda esta visión democrática de cómo se reempodera al ciudadano frente al Estado, está también la actitud del Estado cuando se sabe que es observado. Y eso indirectamente yo creo que no es el objetivo, aunque para los ciudadanos muchas veces el objetivo de la transparencia es combatir la corrupción. Y eso se veía fundamentalmente en México en las primeras solicitudes de acceso, es quiero saber cuánto huachinango se consume en el comedor del secretario de Hacienda. Y eso es visceralmente el sentido del ciudadano. Quiero que ese hombre no se gaste mis dineros en comerse sus ricos huachinangos, ¿no? Claro. Y creo que el efecto indirecto, pero deseado y hasta a veces prioritario en la sociedad, es combatir la corrupción, y creo que produce ese efecto. Es decir, el gobernante que se sabe observado, que se siente obligado a ser transparente, ya sabe que no puede tener lugar a la corrupción. Claro. No es definitivo, pero sí es una cuota importante de control de la corrupción. Entonces vamos perfilando un escenario, ya tenemos que no toda la información en principio es pública, pero tiene sus límites. Y encontramos el tema de la confidencialidad, y ahora mismo el doctor ha agregado un tema que también me parece importante, que es los temas de seguridad, ¿no? Hay un tipo de información que, sin ser confidencial, como pueden ser los datos personales, pues también es importante que se mantenga en algo que a lo mejor podríamos llamar una reserva. Tarde o temprano se publicará, pero ahora hay una serie de condicionantes en las cuales no podemos sacar esta información. En el ámbito judicial, también encontramos este tema de la reserva de información. Sí, totalmente. Bueno, yo creo también añadir a lo que comentaba, porque comentaba Verónica, hay que entender que ningún derecho fundamental es absoluto. Todos están en equilibrio unos con otros, ¿no? Y en un momento determinado y caso a caso habrá que ver si prima la transparencia de una persona pública, de un funcionario público, o si es una persona privada y prima más su privacidad. Entonces eso habrá que verlo caso a caso, o el derecho de información. Claro. Entonces es un tema que hay que dejarlo claro, que no es simple, que es complejo, y siempre ya digo caso a caso. Pero por otro lado también la idea
esta idea no es una idea actual solo con la tecnología lo que hace es multiplicarlo, pero ya Westin, un profesor americano, hace ya bastantes años, puso un ejemplo que yo creo que es muy, muy claro, en el cual decía que las dictaduras se caracterizaban por hacer opaco al poder y transparentes a los ciudadanos, y las democracias, por lo contrario, por hacer transparente al poder y opacos a los ciudadanos. En ese equilibrio de transparencia, opacidad, es en el que tenemos que estar jugando. Y como todo en la justicia, eso tiene su reflejo. Y en su reflejo, en cualquier caso que se vea ante la justicia, estamos con una trascendencia pública de cómo se aplica esa justicia, pero también con un derecho de proteger los datos de los ciudadanos a los cuales se está impartiendo justicia. Claro. Y ello con variabilidad, si es una persona pública o si es una persona privada. Claro. Hay un tema... Sí. Yo quería añadir simplemente una anotación a lo que ha comentado antes de Gregorio, de los otros límites que tenemos de acceso a la información, como puede ser la negociación, que pueda perjudicar algún tipo de negociación, o la seguridad pública. No conozco la regulación en México, pero quizá en España sí que sería interesante incluir en nuestra ley de transparencia criterios que nos sirvan para determinar cuándo una determinada información puede ser publicada, puede ser accesible a los ciudadanos y cuándo no. Pero por lo menos en España yo creo que carecemos de esos criterios que los considero necesarios. Y un caso relevantísimo y famosísimo, el famoso Wikileaks, ¿no? Sí. Una información que ponía en riesgo las relaciones internacionales de muchas naciones, y se fuga la información, siendo que a lo mejor por los canales institucionales esa información jamás se hubiera dado, ¿no? Hay un tema que no quisiera dejar de preguntar, porque en el tema de la protección de datos personales podríamos encontrar los datos, cómo manejan los datos personales los entes públicos, a cómo manejan o cómo se deben manejar los datos personales en posición de los particulares. ¿Habría alguna diferencia, o los principios que irradian el tema de privacidad y confidencialidad y de autodeterminación informativa tendría que ser igual? Yo en el tema de las administraciones públicas considero no necesario establecer un límite temporal a esa publicación. Cuando nos estamos hablando de publicaciones, notificaciones que se realizan a través de los boletines oficiales. Y creo que ahí es una diferencia esencial respecto al tratamiento de datos por particulares. Claro. Establecer un límite para que esa información no esté por los tiempos o de forma temporal en Internet, efectivamente. Esa diferencia, desde el origen de la protección de datos, se ha establecido esa diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Por varias cuestiones. Una, por ese intento de controlar al poder, ¿no? Y por esos grandes volúmenes de información. Si vemos los grandes volúmenes de información sobre los ciudadanos, están sobre todo en el sector público, claro. En ámbito como es sanidad, como es seguridad pública, como es cuestiones sociales, como es Hacienda. Claro. Ahí está todo el entramado fuerte de los datos personales, ¿no? Y hay otra parte, y además muy reciente, sobre todo ahora, una que no es reciente, que es el factor económico, toda la información económica de una persona, claro. ¿no? Pero por otro lado ya una parte muy novedosa, digo, en los últimos años, que ha sido todo el tema de las redes sociales, claro. Exhibición y publicación de uno mismo, de sus datos personales, claro. Etcétera. Pero por eso sí tiene dos regulaciones diferentes y con unas obligaciones diferentes, unas obligaciones claro. Formales dentro del sector público, de publicidad, como dice Verónica, en boletines oficiales, claro. Y también con unas consecuencias diferentes, en cuanto a tipo de sanciones o de multas, claro. ¿No? Que no es lo mismo una administración que una empresa privada. Les propongo que vayamos a un corte y regresando retomemos la discusión justamente en este tema, porque me deja muy preocupado el tema de las bases de datos que de repente tienen las administraciones y son vendidas. Y la gente que nos está viendo, estoy seguro que también está muy preocupada, porque les da mucho miedo entregar datos a las administraciones. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, que es transparencia, ética pública, combate a la corrupción, y agregamos el tema de protección de datos personales en manos del Poder Judicial. No se vayan, volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es transparencia, ética pública, combate a la corrupción y datos personales en manos del Poder Judicial. Y nos están acompañando en el estudio 3 auténticos especialistas en la materia. A primera de ellas, a mi mano derecha, la licenciada Verónica Alarcón Sevilla, abogada litigante y directora jurídica del despacho E-Privacidad en España. A mi izquierda, el licenciado Iñaki Vicuña, director del Centro de Documentación Judicial del Consejo del Poder Judicial de España. Y a mi izquierda, el doctor Carlos Gregorio, investigador del Instituto de Investigación para la Justicia Argentina. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico, ustedes la ven en pantalla, gtenorio@up.edu.mx, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, en la cual podemos interactuar con ustedes, ante la ley-mx, no se olviden todo ello en mayúsculas, o bien a través de las cuentas del canal judicial, también la cuenta de Twitter, que es @canal-judicial, tal como lo ven en pantalla, o en la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial. En todas ellas podremos entrar en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias sobre los contenidos de este programa. Y no quiero dilatar más el tema porque nos quedan muchos temas en el tintero que quiero abordar con ustedes. Ya platicábamos en el primer bloque acerca de lo que es esto de transparentar la información, el derecho de acceso, y ya empezaron a salir algunos problemas vinculados al tema de datos personales, y es inevitable preguntar sobre el tema de responsabilidades que nos comentaba el licenciado Iñaki. ¿Qué pasa con todos estos ciudadanos que entregamos datos a las administraciones y de repente nos enteramos que esa base de datos pues, fue vendida, fue filtrada, fue hackeada? ¿Hay responsabilidad para la administración pública? Faltan penalidades. Yo creo que a priori faltan penalidades administrativas, es decir, que esa administración o ese funcionario sienta que le afecta de alguna forma, como por ejemplo un mes de suspensión de empleo o de sueldo, y para conseguir una indemnización o que ese ciudadano pueda verse resarcido en su derecho, tenemos necesariamente que acudir en España a la vía judicial. Y eso supone enfrentarte a muchísimo tiempo hasta que finalmente el procedimiento se resuelva, pagar tasas judiciales para poder empezar a litigar y sobre todo arriesgarte a que te impongan las costas judiciales en el caso de que finalmente tu protección te las desestime. O sea, de priori faltan penalidades administrativas para que esos funcionarios hagan un uso correcto de nuestros datos personales. Porque es muy distinto el tratamiento que se da también en los particulares. A los particulares se les ponen sanciones y multas altísimas y todo parece indicar que a las administraciones no. No, así es. Yo he sido 8 años director de protección de datos en España, en el País Vasco, y sobre el sector público. Sí. Y la ley mexicana es una ley reciente. Sí. La experiencia de España ha sido realmente muy positiva. Y muy positiva porque los ciudadanos en España, y estoy hablando de encuestas y de datos científicos, sí, confían mucho en la administración. Uh-huh. Y confían en la administración cuando dan datos personales. Se ha habido un proceso históricamente también relativamente se confía en la administración, cosa que no suele pasar mucho en los diferentes estados de América, pero la evolución de la protección de datos se ha visto muy clara. Y se ha visto muy clara incluso para las responsabilidades que han tenido políticos o responsables públicos que han tenido un error. Pero la experiencia en estos 20 años de protección de datos en España se ve clara. No, en general los ciudadanos confían, en general los datos se tratan bien, las filtraciones son mínimas y cuando hay se deben generalmente a errores o ataques informáticos, pero siempre, digo, así en bloque, porque luego sí hay problemas, como bien decía Verónica, en cuanto al tratamiento de datos personales de una persona en concreto o de que ha habido un error en ese tratamiento. Pero las responsabilidades también, la ley efectivamente no dice que a los funcionarios públicos, a las administraciones públicas, se les sanciona, no se les pone multas, ¿no? También el concepto no se le embarga el ayuntamiento a un municipio porque ha tenido un error, es como pagar, lo pagamos todos, ¿no? Evidentemente, pero también en encuestas en España ha quedado muy claro que al interiorizar los responsables políticos y los funcionarios públicos la protección de datos, no valoran ya la sanción que les puede caer como una cosa muy importante, valoran más el daño mediático, claro, el salir en prensa, claro, el
el que la institución quede marcada, etcétera, etcétera. O sea que a la larga están más susceptibles a penas que no vienen dentro de la ley, porque estamos en un mundo muy mediático en el cual toda esa transparencia pues también se está haciendo que las cosas funcionen mejor. Pero hay ocasiones en las que los datos o la revelación de un dato, como por ejemplo el nombre, se vuelve prioritario para la administración pública. Pienso, por ejemplo, el caso de los boletines judiciales. Aquí sí hay una revelación de información. Hay una revelación de información y yo diría que en el caso de los boletines judiciales es innecesaria. El boletín judicial reproduce generalmente el nombre de las partes, sí, la materia o el motivo del conflicto y una breve línea que dice se acordó, o acuerdos varios. Es decir, yo no analizaría este punto de vista. En esa información no se está comprometiendo bajo ningún punto de vista cómo decidió el Estado, cómo decidió el Poder Judicial. Simplemente se están revelando hechos de las partes que son absolutamente innecesarios. Sin embargo, hay tres modelos, por lo menos en el Estado mexicano, en las entidades federativas, cómo se maneja esto. El Nayarit y Colima, que publican sus boletines judiciales simplemente por el número de expediente y se acordó o no se acordó. Y sí ponen en la materia, porque la materia es un dato de interés público, podría motivar determinados estudios. Los demás estados publican el nombre del promovente o el nombre de la parte. A veces algunos estados no se sabe si es el promovente, es el nombre del abogado, puede ser el nombre de la parte, con lo cual genera también una gran confusión, porque a veces puede ser que el promovente en un proceso de estafa sea el abogado y la gente crea que el abogado está en medio de un proceso de estafa. Entonces es complejo ese tema y no está claro. Y en el otro extremo tenemos a Tabasco. Tabasco publica el nombre del ofendido en los procesos penales. Claro. Situación que va en contra de la legislación propia de Tabasco, claro, y va en contra de los derechos a la protección de los datos personales y va en contra de los derechos del niño, porque claro, incluso cuando el ofendido es menor de edad, publican entre paréntesis menor, claro, como para indicar que son conscientes de que es un menor, igual lo publican. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque el concepto de fondo, y así está definido por ejemplo en la Ley de Transparencia de Veracruz, el boletín oficial se publica para notificar. Claro. Si se publica para notificar, no hay necesidad de dar tanta información, claro, y es un contrasentido. Me gustaría tomar un minuto más, sí, porque sí hay casos donde es necesario publicar, o por lo menos el Poder Judicial encuentra necesario publicar el nombre de alguna persona. Claro. No voy a tomar ejemplos de México, voy a tomar dos ejemplos. Uno de Argentina con los deudores alimentarios. Muy bien. En Argentina hay leyes de deudores alimentarios y si una persona ha fallado en cumplir las obligaciones alimentarias de sus hijos, eso se publica en los sitios web de los poderes judiciales. Se establece que es deudor y entonces se publica en el sitio web y está expuesto y está indexado por Google. Igual hace Perú, y Perú inclusive pone la foto del deudor alimentario. Claro. ¿Por qué? Porque considera la ley que el balance del interés superior del niño en recibir de su padre los alimentos supera, claro, el interés público que existe en la protección de los datos personales. Otro ejemplo muy sonado es también el de los ofensores sexuales. Okay. Ofensores sexuales especialmente cuando se trata de niños o adolescentes. Eso es muy común en Estados Unidos, pero en Argentina en 2 provincias tenemos leyes similares. Un ejemplo muy interesante es el de las sucesiones. En el caso de las sucesiones hay una provincia argentina que tiene en su sitio web un módulo especial para sucesiones, quiebras y concursos, donde uno puede buscar el nombre de una persona para saber si es parte de un proceso de sucesión, quiebra o concurso. Y se entiende nuevamente ahí que hay un balance, como hay un capital, un patrimonio que se está por distribuir y puede haber un tercero que esté interesado en reclamar parte de ese patrimonio o ser acreedor en una quiebra o ser acreedor en un concurso personal, entonces el criterio del tribunal es que se puede buscar el nombre y el nombre es público porque se estaría priorizando el derecho de defensa por sobre el derecho a la protección de datos personales. Claro. Esto es cotidiano en los poderes judiciales, depende de los países, hay enfoques de esta naturaleza. Brasil, por ejemplo, tiene todas las personas privadas de libertad en un sitio web con buscador. Claro. Y si vamos recorriendo países vamos a encontrar cosas de esta naturaleza.
Y creo que eso es el resultado de balances muy precisos que deben hacerse dentro del marco de la ley y con efectivo control de que no se están haciendo excesos y eventualmente evaluando la posibilidad de que eso caiga también dentro del derecho al olvido. Claro, y aquí hay un tema, ahorita voy a regresar con el tema del derecho al olvido, porque ya es un detonante, aquí ya se está planteando hasta una bomba, ¿no?, para hablar del derecho al olvido, pero me gustaría retomar el tema del Poder Judicial, que pues desde siempre se publicaron, por ejemplo, seguramente nuestro auditorio lo tendrá muy claro, en las películas del Viejo Oeste, el típico cartel de se busca, ¿no? Entonces, ahí el delincuente podría alegar un derecho a la privacidad. Decir, oye, pues sabes qué, ni siquiera me han sentenciado, apenas soy un presunto responsable, no ha habido una sentencia en mi contra y ya me estás ofendiendo diciendo, me estás poniendo como un delincuente. A ver, respecto a las imputaciones o acusaciones, yo considero que sí, porque en primer lugar, si no ha sido todavía condenado, prima el derecho a su presunción de inocencia. Si no hay sentencia penal condenatoria, ¿por qué tiene que ser condenado por la sociedad? Porque el juicio mediático es durísimo. Efectivamente, porque yo no sé aquí en México, pero en España, tanto los medios de comunicación como Google, con su efecto multiplicador y de difusión de esa información, están condenando. Y respecto a cuando ya hay condena penal, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a retirar la información? Si hasta los antecedentes penales pueden ser cancelados, ¿por qué tenemos que soportar que nuestros datos estén eternamente en Internet? Y yo ahí lanzo una pregunta. Ya, entonces seguimos con el derecho al olvido, ¿no? La pregunta es informe la forma de pensar. Claro. El Código Nacional de Procedimientos Penales en México incluye la publicación de los sustraídos a la justicia. Sí. Y eso es una cosa que ya está ahí, es clara. Y en Brasil, por ejemplo, hay estados que tienen en su sitio web la lista de los forajidos. Es decir, forajidos es en el derecho de Brasil los sustraídos a la justicia. Nuevamente se hacen balances, pero yo estoy hablando de cosas que existen, no cosas que sean discutibles, porque creo que el argumento de Verónica es legítimo. Si tenemos una base, como por ejemplo Veracruz nuevamente crea una lista, una base de datos de sentenciados. Y esa base de datos de sentenciados sin un derecho al olvido adecuado va a significar una marca en el legítimo sentido del artículo 22 constitucional sobre la persona que sería una pena excesiva. Y luego para colmo se complica con el tema de la reinserción social, porque los sistemas penitenciarios están llamados a reinsertar socialmente a la persona y de repente estas personas van a buscar trabajo y tienen, como diríamos en términos de cine, una letra escarlata que no los deja conseguir trabajo porque quien lo busque en alguno de estos motores de búsqueda se va a encontrar como un criminal, ¿no? Nadie lo va a querer contratar. En mi ciudad tenemos casos de personas que se han tenido que ir fuera a vivir al extranjero para poder rehacer su vida, porque eran menos conocidos. Incluso también hay clientes que nos han dicho en España que de nada les sirve cambiarse de domicilio. Y sobre todo por eso mismo, porque los medios de comunicación hacen referencia a una acusación, a una imputación, pero esas noticias posteriormente no son invalidadas por otras. Y esa persona que aparecía como imputado, como presunto pedófilo o incluso como pedófilo a secas, resulta que posteriormente se dictó un acto de sobreseimiento libre. O sea, esa persona no fue culpable, pero de cara a la sociedad esa persona es culpable y abusado de menores. Claro. Y ahí tenemos un problema social que, como digo, en parte, yo soy defensora a ultranza de nuestros derechos a la libertad de expresión e información, pero yo creo que, como todo, tiene sus límites. Y no se puede alegremente publicar datos personales simplemente por lo que comentaba antes, por justicia y porque no es necesario publicar el nombre y apellidos de una persona acusada o imputada. De todas formas, perdona, yo creo, y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero no en que se haya hecho ese balanceo que comentabas de manera correcta. Estamos en siglo XXI tecnológicamente o relativamente avanzados, ¿no? Nada para lo que viene. Y sin embargo seguimos pensando como en el siglo XIX, siglo XX. Entonces, con las tradiciones jurídicas que hemos tenido en cada país, como si no hubiera entrado la tecnología. Y la tecnología ha entrado a saco. Y no se ha puesto muchos problemas en ese balanceo, sino que ha cogido y lo ha puesto. Después los buscadores han atacado a esas páginas web, lo han difundido para todo el mundo, y entonces
Ahora las medidas nacionales, efectivamente, tenemos una tradición jurídica, pero las consecuencias son universales, son para todos. Me gustaría tratar sobre ese punto. Es decir, hay dos casos muy recientes, uno en Argentina y uno en México, en el mismo sentido, sobre los padrones de beneficiarios. Ahí se ha hecho un balanceo. Y ese balanceo dio privilegio o dio más valor a la publicidad de los beneficiarios para que se controle el uso de los dineros públicos. Yo lo disiento en ambos casos, en el de la sentencia de Argentina y en el de la sentencia de México, porque creo que no se ha hecho un ejercicio de creatividad. Es decir, es muy fácil para un juzgador decir yo balanceo los derechos y en este caso es tal, pero yo le diría que primero tiene que aplicar un criterio de creatividad, a ver si no hay alguna otra forma en la cual los dos derechos puedan ser respetados. Sí. Más una armonización. Una armonización basada en la creatividad. Y yo creo que siempre hay creatividad. Y creo que uno de los problemas que tenemos en todos estos conflictos que estamos viendo es que no se ha buscado un mecanismo de creatividad. Ir a Internet creo que es la menor creatividad posible. Es decir, se pone todo en Internet, alegremente, y Internet no tiene olvido. Cuando hablan de derecho al olvido, les aseguro que lo que entra en Internet no sale de ahí y es eternamente, mientras existe electricidad en el mundo, vamos a tener memoria de ello. Hay muchos mecanismos alternativos antes de exponer los nombres de las personas para que ambos derechos se preserven. Y creo que los ejercicios de creatividad son contados con los dedos de quizá menos de una mano. En todos los demás casos se balancea, porque la imagen de la justicia es la balanza y el que se fue para un lado, se fue para un lado. Y no es así. Siempre la creatividad puede dejar los dos platillos iguales. Claro, es que este ejercicio de ponderación nos evita estos temas de creatividad. Siempre sabemos que la ponderación solamente me pone una o un B, no me da una opción C. Ese sería el tema de creatividad. Yo les lanzo un tema adicional con esto, ya que nos metimos al tema del derecho al olvido, que es el asunto del interés público, ¿no? Porque algunos, me viene a la mente el caso en contra de Wikipedia, ¿no? En el cual este asesino dice bórrenme porque yo ya me reinserté a la sociedad y cada vez que alguien quiere saber algo de mí encuentra con que yo maté a una persona y ya no soy un asesino, ¿no? Yo creo que aquí yo rescataría lo que muy acertadamente ha dicho antes el compañero Iñaki, que es necesario valorar el interés público, o sea, valorar, la relevancia pública que esa persona afectada ha tenido. O sea, no se trata lo mismo de un político que de una persona que no tiene vamos. O sea, habría que destacar el tema de si es figura pública, público, persona privada. Sí, en relación con eso, que se trata de un personaje público o no, porque yo creo que ese matiz es muy importante. Y antes el profesor Iñaki lo sabía explicar muy bien, el doctor Iñaki. Yo creo ahí en esto que comentas, hay que partir de la sentencia, ¿no? De la sentencia del Tribunal Europeo en cuanto al derecho al olvido. Una cosa es lo que realmente se sustanció en esa sentencia, que era a ver si se aplicaba la Directiva Europea de Protección de Datos a asuntos determinados, y otra cosa es lo que han dicho de manera muy interesada lobbies, empresas muy importantes, etcétera, donde han hablado de información pública, de censuras, etcétera, pero tiene un interés económico clarísimo. Un interés, en el caso de Google, al cual respeto mucho y me parece que lo hace muy bien, ¿no? Pero con un interés económico muy claro, ¿no? Entonces, en ese derecho al olvido estamos hablando de un derecho fundamental que lo interpretan los tribunales de justicia, y concretamente un tribunal europeo o tribunales constitucionales, tribunales supremos, que interpretan cómo se aplica ese derecho, y se le dice que a Google, que es aplicable una norma como al resto de las empresas y de los mortales, ¿no? Entonces ahí está el tema. Como digo, siempre es una ponderación de derechos, pero no tiene relevancia el decir eso va contra la libertad de expresión, va contra la censura, es una censura. Dice, no, estamos hablando de un derecho fundamental, un derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental reconocido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y reconocido en todos nuestros países por los tribunales constitucionales, pero que habrá que verlo en contraposición con otros, cuando además lo que están diciendo en la inmensa mayoría de los tribunales supremos, Cortes Supremas, tribunales constitucionales, etcétera, es que en general predomina la información pública sobre el derecho a la privacidad, pero no al 100%, ni al 30%, ni al 60%, habrá que ver caso a caso. Y hay casos, y la experiencia lo dice, que es todo
todo lo contrario de lo que está diciendo estas grandes empresas, porque lo que han hecho las autoridades de protección de datos de Europa, que tienen muchos años de desarrollo, precisamente si uno las analiza, ve que la información sobre personajes públicos que han en materia de corrupción, sobre pedofilia, sobre asesinos, no hay ni uno. Estimado. Otra cosa es que se va a pedido. Claro, pero estimado por las autoridades de control competentes en materia de protección de datos, no hay ninguno. Y de hecho yo tengo un compañero, Samuel Parra, en Privacidad, que se dedicó a estudiar el año pasado todas las resoluciones dictadas por nuestra autoridad de control, que te valdría vuestro IFAI. De las 2.100 resoluciones dictadas por la agencia, solamente 89 influyeron en Google por temas de derecho al olvido. Y de hecho, de esas 89 solamente se estimaron 26. De las 26, solamente 8 eran referentes a noticias en medios de comunicación. La más antigua del año 1992. Y no había, como acertadamente dice Iñaki, ni políticos corruptos, ni violadores, ni pedófilos, nada. Y de hecho, personas normales. Claro, sí, efectivamente. De hecho, nuestra autoridad de control consideró que no era necesario que se mantuviese esa información en el índice de búsquedas de Google, ya que se trataba de una información obsoleta y que no servía para formar a la opinión pública. Claro, ahí está el tema. Y lo que intentaba decir antes es que la propia sentencia que se dictó recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente muy vagamente, muy genéricamente, pero sí que señala que ese interés público de los ciudadanos de conocer la información en ningún caso puede primar sobre los derechos fundamentales de una persona, salvo, como señalaba, salvo que se haya sido una persona que haya tenido una relevancia pública, una actividad pública, salvo en esos casos que, como también decía Iñaki, habrá que valorar el caso concreto sin que podamos establecer unos criterios a priori. En principio primará los derechos fundamentales de los ciudadanos a la privacidad y a la protección de datos. Les propongo que vayamos a otro corte y regresando retomemos justamente en este tema sobre la posibilidad de accionar mecanismos de protección constitucional en torno a la privacidad. No se vayan, volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos tratando un tema por demás interesante, que es transparencia, combate a la corrupción, ética pública y protección de datos en materia judicial y otros temas que se han ido conectando aquí con estos asuntos. Hemos puesto en perspectiva estos asuntos de transparencia, acceso a la información. Nos volcamos el bloque pasado a hablar de una de las grandes limitaciones que tiene este principio de máxima publicidad, que es la protección de datos, la autodeterminación informativa y temas vinculados con privacidad. Y en el último fragmento del bloque, Verónica lanza otro detonante, que es el tema del derecho humano a la privacidad. Y yo les quisiera preguntar, ya hablamos de derecho al olvido, ya hablamos de resarcimiento económico en materia de protección de datos, ya hablamos de sanciones a aquellas autoridades que violenten los datos personales en protección, por ejemplo, del Poder Judicial, hablamos de las administraciones públicas, pero mis datos, mi privacidad puede ser que esté siendo vulnerada, ¿no? ¿Es viable establecer mecanismos que de manera preventiva, alguna medida cautelar, pare esa violación a los datos, a la autodeterminación informativa, a la privacidad? No sé, se me ocurren estas figuras de habeas data que hay en algunos países que ponen esa medida cautelar para que no se siga violando mi derecho a la privacidad. Yo creo que lo primordial es que seamos conscientes de nuestros datos personales y que no lo facilitemos a la ligera, porque puede ser que luego sean utilizados para fines para lo que no han sido consentidos. Distinto es, y más problema presenta, cuando esa información se ha publicado en Internet, redes sociales me refiero, no solamente por nosotros mismos, sino por terceros. Y ahí yo creo que sobre todo se trata de una tarea de concienciación del peligro que puede suponer la difusión de nuestros datos personales y la publicación. Claro. Es más bien una tarea. ¿Habría forma de establecer algún tipo de responsabilidad, que es otro tema que me gustaría lanzar, hacia empresas de redes sociales cuando hay difusión de datos? Porque yo lo planteo en esta perspectiva. A ver,
gran parte de la gente que usa redes sociales son menores. Entonces a los menores les hemos dado una herramienta, y la gente de YouTube, de Facebook, de Twitter, pues dicen, yo nada más puse la herramienta, o sea, ya, ¿tú cómo la usas? Sí. Bueno, el caso de Brasil es el caso más interesante, porque Brasil tiene un sistema de justicia muy próximo a los ciudadanos, lo que ellos llaman los juzgados especiales, donde se puede litigar sin abogados, sin costas, sin nada. Y eso ha sido la puerta para una gran cantidad de demandas contra Google. Google, fundamentalmente no por el buscador, sino por una red social que es de Google y que se llama Orkut, y que solamente es popular en la India y en Brasil. Eso dio lugar a tremenda cantidad de casos, muy, muy importante, porque además en esa red social se compartía pornografía infantil. Entonces eso dio lugar a que interviniera la Fiscalía. Las sentencias judiciales en Brasil han sido muchas. La primero que hace el juez especial es ponerle una multa de 3.000 reales por día, que serían aproximadamente unos $1.000 por día, a Google, para que informe quién es la persona que está detrás del perfil de Orkut. Perfil de Facebook, digamos, claro, para que sea lo mismo. Entonces le corre ese plazo y finalmente Google termina informando si puede, y si no puede, es condenado Google, y si puede, es condenada la persona que estaba detrás del perfil en indemnizaciones que oscilan en los $10.000. Eso es bastante común en Brasil. Lo mismo para lo que ellos llaman un torpedo, que es un mensaje de correo de celular dirigido a una persona que lo insulta, por ejemplo. Claro. Eso también está siendo penado, y la empresa prestadora del servicio es también siendo penado, lo cual ha traído una gran discusión internacional hacia lo que ellos llaman la cláusula del buen samaritano, es decir, de que si el que está facilitando el proceso de información puede llegar a tener responsabilidades. Y eso, la jurisprudencia ha estado oscilando y siendo muy variable, depende de los países. Brasil es un país muy duro, pero últimamente se ha habido también muy presionado por las corrientes de Estados Unidos, que tratan de ser muchísimo más benévolos con los proveedores. Entonces, en este momento diría que la tendencia internacional es hacia un equilibrio que todavía no se ha alcanzado. Claro. De todas formas, en cuanto a la pregunta que nos hacías, relativa a las redes sociales, ¿qué es lo que está pasando? Yo decía, es un fenómeno que es nuevo, relativamente nuevo, que se le ha dado una herramienta, como dice una expresión española, como un mono, unas pistolas, ¿no? Y han empezado a pero hay muchas responsabilidades. Por una parte, del Estado, que debe tutelar el Estado, las autoridades de protección de datos, la justicia, las familias, los docentes, etcétera, en cuanto a concienciación de los niños, de que sepan en qué entorno se están moviendo, de los jóvenes, y que les den cierta cultura de que todo tiene trascendencia, de que, como bien decía Verónica, no solo son sus datos, sino que están dando datos de terceros, se están etiquetando fotos, etcétera, etcétera. Esa es una fase que es preventiva, que es una fase formativa. Pero por otro lado, también la responsabilidad que adquieren las empresas que están dando esos medios, y una responsabilidad de todo tipo, pero que también se les está exigiendo, ¿no?, de cumplir con las normativas de protección de datos, no utilizar esos datos para otra finalidad comercial, como suele ser una cosa habitual, de no dejar entrar a sus sistemas a niños, claro, mayores de 14 años, etcétera, de tener ciertos criterios de control, de colaborar con autoridades públicas para asuntos penales graves. De hecho, la policía, ahora más que estar patrullando en las calles, está mirando en las redes sociales, está mirando, ¿no?, en todo esto. Entonces, es ese equilibrio que hablábamos de por una parte de formación, de concienciación, por otra de control y responsabilidad, y por otra de exigencia a los diferentes programas, empresas que están produciendo todo esto. Yo creo que ahí es donde está gestando ahora todo. Yo quería añadir algo a lo que ha comentado Iñaki, desde mi experiencia profesional, por lo que yo he vivido trabajando en estos temas durante hace años. Y creo que en España, me atrevo a afirmar que tenemos un problema de aplicación de nuestra ley, a diferencia de lo que puede ocurrir, como comentaba el doctor Ridario, en Brasil. Y digo esto porque si tú te diriges a la red social para que te elimine un determinado perfil, porque en el derecho español se está cometiendo un delito que no se comete en Estados Unidos, ellos no te estiman tu solicitud, se niegan a retirar ese perfil o a facilitarte datos sobre la persona
que ha creado ese perfil o que está cometiendo el delito y que está afectando a una persona española. Pero es que es más, tampoco colaboran con la Policía Nacional. Efectivamente, como decía, hay unidades que ya no patrullan por las calles, sino que se dedican a investigar en Internet. Tampoco colaboran con la policía. Pero es que es más, si yo a través de España solicito lo que nosotros le denominamos una comisión regulatoria internacional de Estados Unidos, a las autoridades judiciales de Estados Unidos, para que le piden a sus redes sociales que nos den información, que al Estado español le dé información, también se niega, en base a su enmienda primera de su Constitución, de las amplias libertades que garantizan en Estados Unidos. Y tenemos, como digo, un problema de aplicación. No se establece, efectivamente, las autoridades de protección de datos realizan una magnífica función, pero creo que en sede judicial todavía tenemos un camino problema largo. Sí, un camino largo, efectivamente. O sea, y hay mi derecho fundamental está medio olvidado. Efectivamente, es una ardua tarea. Claro. Y mi opinión disiente con lo que decía antes, Gregorio. Se puede eliminar información de Internet, claro que sí. Cuando entras en Internet también puede salir, pero por experiencia profesional es una ardua tarea y no está al alcance de cualquier ciudadano con conocimientos al uso. Y ahí también las empresas también hacen lo suyo para evitar esto, ¿no? Para evitar el cumplimiento de la protección de un derecho a la autodeterminación informativa y de querer retirar mis datos de Internet. Este es el negocio, claro, es que no interesa. Es el dato, claro. O sea, ellos no prestan servicios gratuitos, nosotros somos su producto, y lo tenemos que tener claro, nada es gratis, nosotros somos su producto, y cuanto más datos tengan de nosotros, mucho mejor para ellos, porque precisamente su negocio se sostiene con la publicidad personalizada. Claro. O sea, cuando alguien teclea en el buscador Verónica Alarcón, mi nombre, le va a aparecer publicidad asociada con lo que está buscando. Claro. Hay un tema que no quiero dejar de preguntar y que estoy seguro que, sobre todo en un mundo como en el que vivimos, en el que cada vez compartimos más temas y cada vez trabajamos más en conjunto, ¿cuál es la tendencia internacional en materia de protección de datos? No hablo solamente en sede judicial, sino en términos generales. Bueno, ¿Por dónde van los tiros, como decimos aquí en México? Pues en Europa está muy claro. De hecho, la primera norma con ámbito internacional, que es el Convenio 108 del Consejo de Europa, que tiene un ámbito no solo europeo, Uruguay yo creo que lo firmó también, y Canadá forman parte de ese convenio, empezó en 1981. Pero si la justicia va detrás de la realidad social, si la realidad social es tecnológica, la justicia va mucho más atrasada, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, hablamos de Google. En Google empezó dos estudiantes de Stanford, año 96, año 98. ¿no? Y sin embargo la Directiva Europea, que es la norma, la Directiva Europea de Protección de Datos, que es la norma más moderna de carácter internacional, es del año 95. Es decir, las normas internacionales y las normas nacionales están contemplando una situación casi previa o de los inicios de Internet, sin fenómenos de redes sociales, sin fenómenos de este mundo globalizado. Y en estos momentos la tendencia internacional es de reformar las reglas de la OCDE, de reformar el convenio, como ha tenido reformas el convenio 108 del Consejo de Europa, de cambiar la directiva y hacerla un reglamento único para toda Europa. Pero ahí es donde lo que me refería yo, que llevan 2 años todos los lobbies intentando paralizar, porque hay un interés económico muy fuerte, ¿no? Pero la reforma y el futuro está claro, las normas tienen que ser universales, no puede haber paraísos donde quede al margen de la ley. Va a haber un reglamento sí o sí europeo en materia de protección de datos que contemple fenómenos que no contemplaba la actual directiva. Y después todos vamos a tener que cumplir con la ley, nos guste o no nos guste, porque son unas normativas muy amplias, que luego van a hacer que los estados también regulen, pero por lo menos con unos principios o unos cimientos que tengan que ser sólidos en el mundo en el que estamos moviendo. Claro, doctor. Es complejo definir las tendencias internacionales. Es como cuando los niños crecen, ¿no? Pegan el estirón, claro, y después ancho, después el estirón y van ancho. Yo creo que el proceso es de ese estilo, es decir, hay épocas que se puede percibir claramente en el mundo una primacía de la libertad de expresión, y bajo la libertad de expresión cero de protección de datos personales, y de pronto se ve un pequeño crecimiento. Yo creo que en este instante estamos en un pequeño crecimiento de la protección de datos personales, pero es una
pelea muy dura, hay muchísimos intereses, claro, para favorecer la libre circulación de datos de cualquier tipo. Y creo que el error es pensar que la legislación norteamericana es la que favorece este proceso. Y en realidad es que dentro de Estados Unidos las cosas siguen un sistema de balances y contrapesos en los cuales los riesgos no son los mismos. Es decir, no es el mismo el riesgo de Facebook en el resto del mundo que dentro de Estados Unidos. Estados Unidos tiene otros mecanismos que compensan ese riesgo que se pueda crear. Y el error o la ventaja que tratan de sacar por mala fe las empresas es llevar su modelo de negocios tomando solamente los aspectos en Estados Unidos que le favorecen esa libre circulación de datos, claro, porque es un negocio y a eso vamos, claro, irremediablemente. Claro. Y por supuesto, mientras que Google siga financiando las campañas de Obama en Estados Unidos, poco vamos a hacer. ¿Quién le va a traer a hacer algo? Porque tampoco, como decía antes, de nada están sirviendo los tratados internacionales. Nosotros tenemos un tratado internacional en España, que es del año 1990, en materia penal, y como decía, no sirve para que en Estados Unidos colabore con nosotros. Claro, el escenario que estamos planteando aquí es pavoroso, ¿no? No, es algo de crecimiento, es como el crecimiento de un niño, es decir, estamos, claro, creciendo y estamos evolucionando y, claro, seguramente vamos a llegar a una etapa adulta en la cual tendremos un equilibrio, quizás no, yo diría, no tan bucólico, no, como nuestros amigos españoles piensan. Va a haber ciertas, por ejemplo, el tema de las figuras públicas. Acá en México se piensa que son los funcionarios públicos, los que tienen disminuido su privacidad. Pues en Estados Unidos los médicos ya son figuras públicas, claro, en Canadá, claro, los médicos son figuras públicas. Es decir, el concepto de figura pública sí creo que se va a ir ampliando muchísimo, y finalmente el derecho de protección de datos, tal cual lo imaginan nuestros colegas españoles, le va a caber solo a una franja de la sociedad, y en alguna medida de su intervención pública. Es decir, yo ya no me considero una figura pública y mis datos personales no son tan protegidos como, claro, los de otras personas que están en la ciudad, ¿no? Y creo que vamos a encontrar esos caminos, claro, pero también sobre medidas, a la medida, ¿no? A la carta. No nos veas tan optimistas, yo en todo caso soy optimista preocupado, y muy preocupado por lo que está pasando. Yo me sumo a lo dicho por Iñaki. Yo les quiero agradecer mucho, podríamos quedarnos aquí hablando horas, porque cada uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa nos daría para hacer un programa en sí mismo, pero un programa de un semestre, ¿no? Pero desafortunadamente el tiempo es muy ingrato, se nos ha terminado. Les quiero agradecer muchísimo, doctor Carlos Gregorio, licenciado Iñaki Vicuña, licenciada Verónica Alarcón. Les agradezco mucho que hayan abierto un espacio en su agenda, están inmersos en un seminario sobre transparencia, ética pública y combate a la corrupción en el Poder Judicial mexicano, y que se hayan abierto este espacio para platicar con nuestro auditorio, pues no me podré cansar de agradecérselo. Y esperemos que en otra visita a México podamos tratar estos temas a lo mejor más a detalle. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Como habrán visto, el tema nos deja muchas reflexiones, nos deja muchas dudas, pero estoy seguro que nos dejó muchísimo aprendizaje. Nos veremos en la siguiente emisión del programa Ante la Ley. Hasta pronto.